Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y tendremos el placer el día de hoy de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos de Efraín Jorge Acevedo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como Correo de Lara, Recontrarte, Venezuela de ayer y la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando y conversando sobre una fecha mítica como la del 19 de abril de 1810, de cómo en los textos escolares venezolanos y la historiografía oficial pues se ha afirmado falsamente que el 19 de abril de 1810 es el día del inicio de la independencia, y también hablaremos de cómo se fraguó la conspiración mantuana contra el capitán general de Venezuela y quienes dejaron de apoyar el movimiento de la Junta Suprema de Caracas posteriormente. Así que bueno, sin más, bienvenido a Venezuela Provincial una vez más, Efraín. Hola, mucho gusto, un placer como siempre estar aquí en Venezuela Provincial con todo el público y formando parte de este proyecto con un podcast que espero que sea del agrado de todos, ¿no? Y que sea ilustrativo. Seguro que sí, como siempre nos tienes acostumbrado, Efraín. Bueno, Efraín, para hablar de la fecha del 19 de abril es importante primero ver un poco los orígenes de por qué se dan estas fechas, ¿no? Acordémonos que Fernando VII, el rey de España, fue hecho prisionero por Napoleón, quien, recordémonos, colocó en el trono a su hermano José Bonaparte con título de José Ujú. I. Y bueno, en las provincias de España se formaron espontáneamente juntas de gobierno que rechazaron al nuevo rey y juraron fidelidad, ¿no? A Fernando VII, a la vez que organizaban una resistencia militar contra las fuerzas napoleónicas, ¿no? En la península. Y a partir de aquí se desencadena un conjunto de reacciones, ¿no? En las provincias de ultramar. Cuéntanos un poco de cómo se da este proceso. Sí, bueno, como tú has mencionado, ¿no? A partir de 1808 España está en guerra, ¿no? En la península, ¿no? La península que corresponde con lo que es la España actual, ¿no? Que sería la península que en esa época era el centro del imperio, ¿no? De la monarquía hispánica. Entonces, hay una guerra porque, como tú bien dices, Napoleón ocupa militarmente la España peninsular, y destrona al rey legítimo y lo mantiene cautivo en Francia e impone a su hermano como rey, ¿no? Y eso desata una guerra que en España se denomina la guerra de independencia de España, ¿no? Donde los españoles luchan por su independencia y por expulsar a los franceses. Y como tú dices, eso trajo como que en consecuencia la formación de juntas de gobierno de resistencia, ¿no? Pero entonces, si nos vamos ya al preámbulo de los acontecimientos que nos atañen en el podcast. Bueno, a todas estas decir que respecto a la figura de Vicente Empadan, una figura bastante interesante y poco explorada, en tu mismo canal, en Venezuela Provincial, hace poco tú hiciste un magnífico podcast donde hablaste bastante largo y tendido sobre la figura de Vicente Empadan. Por lo tanto, no hace falta, no es menester en este podcast meternos mucho en la figura de Empadan. Solo decir que para ese momento, por supuesto, Empadan era el capitán general y gobernador de la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Que por supuesto para recordar era la máxima figura de poder en la Capitanía General, puesto que solamente, bueno, en tiempos normales, en tiempos de paz, solamente tenía que responder directamente al rey de España, algo que en los últimos tiempos vemos que mucha gente tiene una confusión porque piensan que el capitán general de Venezuela dependía del virreinato de la Nueva Granada y no es así, ¿no? O sea, sino que respondía directamente al rey de España, ¿no? Entonces, por lo tanto, siendo la máxima Bueno, figura de al poder, Consejo de Indias y al rey de España. bueno, o sea, Sí. exacto, al rey de España a través del Consejo de Indias, ¿no? Por supuesto, pero entonces, claro, entonces si tú derrocabas al capitán general y lo usurpabas sus funciones, en principio tú asumías el control del poder en Venezuela, porque era la máxima figura de poder, de autoridad en la capitanía general, ¿no?
Entonces, en ese tiempo estaba de capitán general, como decimos, Vicente Empaya, y ya vemos que en diciembre de 1809 empiezan a circular en Caracas rumores de que toda España había caído en manos de los franceses, ¿no? O sea, que esos últimos territorios de la España peninsular que estaban en manos de los patriotas españoles, de los leales al legítimo rey, habían sucumbido y habían caído en manos de los franceses. O sea, eran rumores exagerados que estaban corriendo por Caracas en diciembre de 1809, ¿no? Entonces, aunque realmente lo que ocurrió fue que ciertamente la situación estaba muy mal para el bando español en la guerra de la península, pero es cierto que la junta que había en Sevilla se había desbandado, se había disuelto porque Sevilla cayó en enero de 1810, ¿no? Entonces, a raíz de la caída de la Junta de Gobierno de Sevilla en enero de 1810, se forma un consejo de regencia, ¿no? En la ciudad de Cádiz, que es la que permanece de momento libre de los franceses, ¿no? Pero entonces en marzo estas noticias empezaron a difundirse en Caracas, como siempre, cuando hay noticias de imagen en aquella época que conocemos, sabemos cómo eran las comunicaciones, salen distorsionadas, ¿no? Exageradas y hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, a todas estas, claro, los mantuanos caraqueños, que ya venían desde hace tiempo, hay que recordar que un par de años antes había habido la llamada conspiración de los mantuanos, ¿no? Donde ya se intentó formar una junta de gobierno en Caracas, pero la Y que por conspiración cierto, fue Joaquín Mosquera y Figueroa es el encargado de disolver ese movimiento. El futuro presidente exactamente, de la regencia de Cádiz, que exactamente, firmaba como yo el rey de España, neogranadino, por exactamente. cierto. Exactamente. Entonces, como había sido disuelta, o sea, había sido de esa conspiración de los mantualos, pero ellos no habían renunciado a ese objetivo, ¿no? Que era el de formar una junta de gobierno y tomar el poder, ¿no? Asaltar el poder. Y entonces, viendo que cómo estaba la situación en España, en vista de las noticias, los rumores que llegaban, ellos veían que el momento era un momento propicio, ¿no? En medio de la tensión y la incertidumbre, ¿no? Y de hecho, el 2 de abril, ya estamos en el 2 de abril de 1810, las autoridades, o sea, fue delatada otra conspiración, la conspiración de la llamada conspiración de la Casa de de Misericordia, ¿no? Donde, por el nombre del inmueble donde se reunían los conjurados, ¿no? Entonces fue delatada esta conspiración, pero el capitán general en Paz se limitó a confinar en sus haciendas a los que aparecían implicados, ¿no? Entre ellos los hermanos Juan Vicente y Simón Bolívar, ¿no? Entonces, el día 7 de abril, sabemos que va subiendo la tensión, el día 7 de abril en Pagan dio un manifiesto en el cual intentaba tranquilizar a la población y decía que no había que hacer caso a las especies muy funestas sobre la suerte de la metrópoli, ¿no? Venga, Que que por corrían por... cierto, perdona que te interrumpa, los franceses habían enviado un buque a Puerto Cabello y a La Guaira para informar que las provincias de ultramar pasaban a ser No, pero súbditas de Bonaparte, ¿no? sí, pero eso había ocurrido un par de años antes. Eso Sí, había sí, ocurrido cuando se tomó el poder en la península por parte de los franceses, que fue el famoso incidente que debe ser que tú estás diciendo que mandaban un barco francés a lo que tú dices a reclamar la autoridad y que el enviado francés casi fue linchado, ¿no? sí, Porque la sí, sí, pero población, que no podemos dejar ese hecho muy ese importante hecho. por fuera. Sí, exacto, pero bueno, pero es que desde un par de años antes, o sea, desde Ujú. 1808, que Venezuela vivía bajo esa incertidumbre, ¿no? De las noticias de lo que ocurría en la península y finalmente quién se iba a quedar con el poder en la península, ¿no? En el centro del imperio, ¿no? Pero entonces, como digo, Empadan saca un manifiesto el día 7 de abril y entonces... aunque reconoce también, dicho sea de paso, reconoce que no tenía ninguna noticia desde la península desde hacía 2 meses, ¿no? Entonces el manifiesto que él sacó se reprodujo en la Gaceta de Caracas, el periódico de la capital, el día 13 de abril, ¿no? Entonces el día 14 de abril llega a Puerto Cabello, ahí sí llega, pero un buque español, ¿no? O sea, llega un buque español que traía a unos
enviados del Consejo de la Regencia, donde notificaban, bueno, de esa novedad de que ahora se había formado un Consejo de la Regencia para reemplazar a la Junta que había sido disuelta a raíz de la caída de la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces vinieron tres comisionados de la Regencia, que fueron Antonio de Villavicencio, Carlos Montúfar y José Cos de Irribéis, ¿no? Entonces, dos de ellos quiteños y el otro peninsular, ¿no? Entonces ellos confirman la noticia de la disolución de la Junta Central y la creación del Consejo de Regencia, ¿no? Y notifican de las medidas de defensa que se están adoptando en Cádiz contra los franceses y entregaron varias comunicaciones, ¿no? Pero entonces aquí es donde vemos que ya toma forma la conspiración, ¿no? Porque entonces los mantuanos que estarían comprometidos en este movimiento, ellos al ver estas noticias que llegan los enviados notificando lo del Consejo de la Regencia y todo esto, ellos ven ahí el momento oportuno para dar el golpe, ¿no? Que, bueno, dicho sea de paso, una cosa que es importante comentar, ¿no? Yo incluso he oído por ahí gente que dice que no se puede catalogar al 19 de abril de 1810 como un golpe de Estado, porque en esa época no existía el concepto de golpe de Estado. Eso, a mi juicio, con todo el respeto, me parece una tontería, porque golpes de Estado ha habido en la historia de la humanidad desde siempre, o sea, desde que la humanidad se organizó en sociedades más complejas o civilizaciones, porque, por ejemplo, cuando un emperador de Roma era depuesto por los oficiales de su propia guardia pretoriana en una conspiración, eso que era un golpe de Estado, o lo que ocurría cuando un faraón en Egipto, por ejemplo, era depuesto por miembros de su propia corte en una conspiración. Entonces, el hecho de que en esa época no se hubiera quizás acuñado el término, la expresión golpe de Estado, no significa que la acción en sí no lo sea, ¿no? Es como decir cuando en la época de la prehistoria, cuando, entre comillas, un cavernícola mataba a otro, aunque no se hubiera inventado la palabra o el término asesinato, eso era un asesinato, ¿no? Vamos, entonces, lo que vamos a describir de lo que pasó el 19 de abril tiene todas las características de un golpe de Estado, ¿no? Sí, Pues, antes que empieces a hablar del día como tal, Efraín, yo creo que hay algo que se nos está quedando atrás, ¿no? Y creo que es importante señalarlo, que lo hablé, por cierto, con don Antonio Herrera Bayán, que es que lo que señala la historiografía oficial de que supuestamente Vicente Emparan era un enviado de los franceses, ¿no? O un afrancesado, como se le quiere poner. Y recordemos que Emparan, en 1804, él renunció a su cargo como gobernador de la Nueva Andalucía, que esto es en Cumaná, y viaja después a España. Y el ejército napoleónico que invade la península en 1808 lo nombra capitán general de Venezuela, pero Emparan no acepta este cargo, porque lo veía como una traición, ¿no? A su patria o al rey, y contrario a lo que suele señalar la historiografía venezolana. Y existe un documento en el Archivo General de Indias donde la Junta Suprema Central, que era de la defensora de los derechos de Fernando VII, nombra a Vicente Emparan capitán general de Venezuela, y este nombramiento sí fue aceptado por él. Así que no era ningún enviado por los franceses, ningún afrancesado, como lo quiere poner la historiografía oficial venezolana. Bueno, ahora sí puedes continuar sí. con, con la narración de los hechos, Efraín. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? El punto álgido, ¿no? El punto de ebullición de todo esto fue el momento que se abre con la llegada de estos enviados del Consejo de la Regencia, porque entonces los partidarios de la creación de una junta de gobierno propia en Caracas, ¿no? Se reunieron para conspirar, se reunieron en diversas casas, ¿no? Entre ellas la del médico José Ángel de Álamo, ¿no? Entonces, durante todo el día 18 de abril de 1810 y hasta bien adentrada la madrugada del 18 al 19 de abril, se producen estas reuniones de los conspiradores, ¿no? Que en el último momento quieren acelerar el plan, ¿no? Y están fraguando lo que van a hacer, ¿no? Entonces ellos discuten y dicen que, o sea, se propone, ¿no? Iniciar el movimiento valiéndose de que el 19
caía Jueves Santo, ¿no? Entonces, como era Jueves Santo, el capitán general tenía que ir junto con el cabildo, ¿no? De Caracas y otras autoridades a la catedral para las ceremonias religiosas, ¿no? Y entonces, en una reunión en casa de Valentín de Rivas, finalmente se combinó un plan, ¿no? El plan definitivo que consistía, fíjate tú, consistía en provocar una discusión en el cabildo. O sea, había el propósito deliberado y premeditado de provocar una situación de tensión, de discusión con el capitán general en el cabildo, que debía presidir en Para, y en el acto repudiar su autoridad, ¿no? O sea, repudiar su autoridad y proceder a derrocarlo, ¿no? Entonces, los miembros del cabildo que estaban a favor dicen, por ejemplo, que estaban a favor de este plan. Se cita, por ejemplo, al alcalde, que recordar que en esa época del cabildo de Caracas habían dos alcaldes, ¿no? O sea, no era uno solo, sino dos. Entonces, el alcalde Martín Tobar Ponte, el alférez real Feliciano Palacios Blanco, el síndico procurador Lino de Clemente y los regidores Valentín de Rivas, Nicolás Anzola, Isidoro Antonio López Méndez, Dionisio Palacios, entre otros, estaban a favor del plan, ¿no? El otro alcalde, José de las Llamosas, y el regidor José Hilario Mora no se oponían abiertamente, pero estaban algo reacios, ¿no? A aceptar el plan, pero al final los convencieron. Importante destacar también que el Marqués del Toro, el famoso Marqués del Toro, Francisco Rodríguez del Toro, y su hermano Fernando, que no eran miembros del Cabildo en ese momento, pero ejercían altos mandos en las Fuerzas Armadas. Ellos están garantizando el apoyo de los militares, y de hecho buena parte de la oficialidad criolla o peninsular de los cuerpos regulares y de la milicia estaban a favor del movimiento, así como algunos Que por sacerdotes, ¿no? cierto, el Marqués del Toro y su hermano Fernando eran muy amigos de Para. Fíjate tú, pero la política no conoce Ujú. de amigos. Pero entonces, bueno, pero de hecho algún rumor de lo que se estaba fraguando llegó al parecer, ¿no? Porque nunca falta una delación o una indiscreción, en este caso atribuida al oficial de Pardos, Pedro Aévalo. La delación llegó a oídos de Emparan, ¿no? Pero Emparan se limitó a decirle a los que le habían advertido que él ya había adoptado precauciones necesarias, ¿no? Que como vemos, esas precauciones en todo caso no sirvieron de mucho, ¿no? Pero bueno, llegamos finalmente al día 19 de abril. Entonces a tempranas horas de la mañana los miembros del Cabildo efectivamente se reunieron en la sede, que hay que recordar que la sede es lo que se conoce como la Casa Amarilla, ¿no? Eh, Actualmente es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que está en la esquina noroeste de la plaza, de la entonces Plaza Mayor, ¿no? Actual Plaza Bolívar de Caracas, ¿no? Entonces, bueno, se reúnen en este edificio en su sede, y a las 8 de la mañana los regidores Valentín de Rivas y Rafael González fueron a invitar a Empadan a que se reuniera con ellos, ¿no? En el cuerpo, con el cabildo en el edificio, ¿no? Entonces, todavía él aceptó de buena fe, ¿no? Porque no sabía lo Que que, por lo que cierto, se le lo espera. interceptaron cuando se dirigía a misa, sí. No, 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 pero eso fue después. Ah, después, Eso fue, ya, ya. eso fue después. Primero a él lo invitan, como te digo, Ujú. hay dos regidores, para que entienda sobre todo ahorita en Venezuela, los regidores en esa época vendrían siendo como lo que es ahora los concejales, ¿no? Los concejales del Consejo Municipal. Entonces, hay dos regidores que invitan a Emparan cortésmente a que vaya a reunirse con el cabildo, ¿no? Y entonces, como él no sospecha, o sea, él no se imaginaba lo que se le esperaba, entonces él acepta ir, ¿no? Acompañado por su asesor José Vicente de Anca, ¿no? Entonces, pero cuando él llega, él se encuentra con que el cabildo está celebrando, o sea, los miembros del cuerpo están celebrando un cabildo extraordinario, cosa que ya de por sí era ilegal, ¿no? O sea, esa es la primera ilegalidad de la jornada, porque ellos no podían celebrar un cabildo extraordinario si el capitán general no lo convocaba, porque él era el único autorizado legalmente a convocar un cabildo extraordinario. Y sin embargo, ellos habían iniciado esa sesión de cabildo extraordinario, y Empadan se encuentra con esto. Sin embargo, él todavía, de buena fe y conciliador, aceptó participar, aunque era
aunque era ilegal la reunión, y bueno, y de hecho con su presencia de alguna manera lo estaba condonando, ¿no? Pero entonces ahí es donde empiezan a decirle todo esto de alegar lo de la crítica situación de España, a exigir que se forme una junta de gobierno para atender la salud pública de este pueblo, o sea, del pueblo de la Capitanía General, y todas estas cosas que alegaban, ¿no? Y alegaban, por ejemplo, que el Consejo de la Regencia no era legítimo, no era válido legalmente, porque había sido elegido solamente por comerciantes gaditanos, ¿no? O sea, comerciantes de Cádiz, y que no representaba al pueblo español en su conjunto. Y entonces, y decían que Venezuela tenía derecho a formar una junta como lo habían hecho otras provincias como Murcia, Sevilla, Aragón, etcétera. O sea, en definitiva, estaban poniendo todos los argumentos sobre la mesa para ellos exigir que se formara una junta de gobierno propia en Venezuela, y que se desconocía el Consejo de la Regencia, ¿no? Sin embargo, Empadan, por supuesto, se niega, ¿no? O sea, se niega a aceptar esos argumentos, pero lo hace de manera diplomática, ¿no? De manera cortés, o sea, no se muestra en ningún momento autoritario ni nada, sino él dice, y entonces lo que dice, bueno, que es mejor retomar esa discusión en otro momento, de manera más tranquila, serena, y con más información, debatir todo en otro momento, y entonces, y alega que hay que ir a las ceremonias religiosas del día, ¿no? Entonces, por eso, cuando da las 9 de la mañana, Empadan cortó el debate, ¿no? Y entonces se aprestó a dirigirse a la catedral, que queda a corta distancia del edificio. Entonces sale del edificio del Cabildo y se dirige hacia allá, ¿no? Y entonces ahí es donde se produce el incidente que tú citabas antes, ¿no? Ujú. Que entonces cuando él se dirige hacia la catedral, porque hay que decir que los conspiradores habían traído una turba, ¿no? Una muchedumbre de gente que ellos habían reunido, la habían traído ahí, entonces se empezaron a escuchar gritos de a cabildo, ¿no? A cabildo. Y ahí fue donde uno de los jóvenes conspiradores, uno de los más exaltados, que era Francisco Salia, salió al paso de Empadan, lo atajó enérgicamente, y entonces lo agarró por el brazo, ¿no? Incluso lo agarró por el brazo, lo sujetó y le dijo al cabildo: señor, el pueblo os llama cabildo, ¿no? Entonces fue una situación muy desagradable, muy violenta, porque claro, estamos hablando de que era la máxima autoridad política, gubernativa de la Capitanía General de Venezuela, que él, de hecho, él encarnaba la figura del rey en su condición, y entonces este joven, Francisco Salia, lo agarra y lo sujeta violentamente por el brazo. Incluso hay, por supuesto, siempre hay diferentes versiones del hecho, pero hay incluso versiones de que hubo hasta un forcejeo, ¿no? Que hubo un forcejeo entre los dos, pero en todo caso, Sí, que por supuesto, justamente la agarró por donde llevaba el bastón de mando, el brazo. sí, y por supuesto, Empadan, como cualquiera en su situación, no, aquello lo consideraba una ofensa, un irrespeto, y un acto agresivo e intimidatorio, ¿no? Que lo sujetaban por el brazo para obligarlo a volver al cabildo, ¿no? Entonces, y ahí es donde también se produce un momento decisivo, que es uno de los momentos que constituye el argumento más claro para decir que esto fue un golpe de Estado, que es que los granaderos, los soldados granaderos que formaban la guardia ante el templo, ante la catedral, por los oficios religiosos, pues los soldados granaderos de la guardia, cuando vieron esta situación donde sujetan a Empadan por un brazo, y se produce ese forcejeo, los soldados, por supuesto, prepararon sus armas y se dispusieron a intervenir para proteger al capitán general, ¿no? Como era su deber. Pero el jefe de los guardias, de los granaderos, el capitán Luis de Ponte, les ordenó quedarse firmes. O sea, les dio la orden de que no intervinieran, y que se pusieran firmes, y que no corrieran a socorrer, a ayudar al capitán general y a protegerlo. Entonces, eso fue un momento clave, un momento decisivo, porque Empadan se dio cuenta de que los militares estaban en la conspiración, porque era una situación muy obvia, muy irregular y violenta,
que los propios soldados de la guardia, no, su oficial, su capitán, no les permitía proteger a Empaya. Entonces Empaya se dio cuenta de que había perdido el control efectivo de las Fuerzas Armadas y de que estaba en una situación delicada, ¿no? Entonces, visto eso, de que los soldados no lo ayudaron, entonces se aprestó a volver también porque el alférez real, Palacios Blanco, le sugirió le aconsejó, lo calmó y le sugirió que volviera al cabildo. Entonces tuvo que volver al cabildo y entonces, mientras esto Perdón que ocurría, te interrumpa, que hay que decirle al público que escuche y vea los nombres de estos militares: Blanco, Palacios, Ponte, todos sí, miembros de todos de las la familia familias mantuanas Mantuana, más poderosas de Caracas. exactamente. Entonces, fíjate tú, la secuencia de los hechos, mientras eso ocurría, no lejos de allí, al escuchar las voces tumultuarias, ¿no? El alboroto que se había formado, un coronel canario que se llamaba Manuel del Fierro, que era partidario de Empara, ¿no? Era muy fiel a Empara. Él escuchó el alboroto y entonces salió de su casa a la calle, ¿no? Para ver qué ocurría. Pero entonces, fíjate tú que una patrulla que vigilaba la casa de este coronel canario lo interceptó y lo obligó a volver a la casa y lo mantuvo arrestado. ¿Ah? Es curioso esto que comentas, ¿no? Sobre este militar canario, porque justamente los canarios serán prácticamente el pilar fundamental de la resistencia en contra de los republicanos posteriormente, y serán fieles defensores realistas y de la monarquía durante los siguientes años de la guerra. Sí, exactamente, ya lo vemos aquí, ya incluso en los sucesos del 19 de abril, como decimos, se produce este hecho donde un canario, precisamente este coronel Manuel del Fierro, trata de salir en defensa de Empara, pero fíjate tú que todo estaba perfectamente planificado y la intención que traían los conspiradores que habían montado vigilancia a la casa de este coronel y entonces cuando sale una patrulla que vigilaba su casa, lo interceptó y lo obligó a volver a la casa y lo mantuvieron ahí arrestado, ¿no? Lo mantuvieron en arresto domiciliario para que no pudiera socorrer, ayudar a Empire, ¿no? Entonces, mientras tanto, a Empire, entonces, como vemos, después de que lo llevan prácticamente obligado a volver al cabildo, y entonces tuvo otro indicio más de que había perdido o sea, que no tenía el apoyo de los militares, que fue cuando pasa delante del cuerpo de guardia principal, ¿no? Donde el piquete que estaba de servicio, mandado por el teniente Francisco Róano, el piquete no le hizo a Empara, no le hizo los honores que le correspondían como según la ordenanza, ¿no? Según la ordenanza militar, los honores que le correspondían como gobernador y capitán general, ¿no? O sea, entonces, ese fue otro indicio más, o sea, por una parte, los granadeos, como habíamos dicho anteriormente, los granadeos mandados por el capitán Luis de Ponte, eh, cuando intentaron intervenir a favor de Emparan, su capitán no se los permitió, ¿no? Les ordenó que se quedaran firmes y no ayudaran a Emparan. Y después este otro piquete de soldados de la Guardia Principal no le hacen los honores que le corresponden a Empire, seguramente por órdenes de su teniente, de Francisco Roa, lo cual otra vez más le deja en evidencia a Empire que no tiene el apoyo de los militares, sino todo lo contrario, que los militares lo han traicionado y que se han pasado al bando de esta gente, ¿no? De los del Cabildo que lo estaban llevando prácticamente secuestrado al edificio del Cabildo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo hacen entrar de nuevo al Cabildo para la reunión de esta reunión extraordinaria ilegal del Cabildo. Y entonces, mientras tanto, se congregaba más gente en la Plaza Mayor, gente que ha arrastrada, ¿no? Que han llevado por los conspiradores. Y entonces, gente llegan comandados por José Félix Rivas,
Juan Germán Rocio, José Rafael Villarreal, Francisco Javier Llanes, Tomás y Mariano Montilla, José Félix Blanco y otros agitadores populares, ¿no? Como Juan Toimiño y JJ Mujica, ¿no? Entonces ya hay toda una atmósfera ambiental, por supuesto, en contra vemos cómo se está llevando a cabo todo, ¿no? Entonces, reunido de nuevo el Cabildo, se reanudó el debate, ¿no? Que duró varias horas, ¿no? Y entonces vemos otra situación más que confirma lo que realmente ocurrió ese día, ¿no? Que fue que obligaron, presionaron a Emparan para que Emparan mandara a llamar, ¿no? A otras autoridades para que concurrieran, para que se presentaran al edificio del Cabildo. Y entonces Emparan, presionado por los cabildeos, manda a llamar al intendente Vicente Basadre, al brigadier de artillería Agustín García y a los oidores, o sea, los magistrados, los oidores y fiscales de la Real Audiencia. Y fíjate tú que entonces los oidores y fiscales de la Real Audiencia en un principio se negaron, ¿no? Cuando les llevaron la primera citación, se negaron a asistir, a comparecer, porque precisamente ellos sabían y entendían que Emparan estaba ya privado de su libertad, ¿no? O sea, que no tenía libertad de acción y que los estaba convocando porque lo estaban obligando, ¿no? Presionando a convocarlos, ¿no? Y entonces se niegan a acudir a la primera, al primer exhorto, a la primera citación, y entonces la segunda vez, pero los mandan a llamar por segunda vez, y a la segunda vez los mandan a buscar con un piquete de soldados, incluso se dice que un sargento mulato con el sable desenvainado, y entonces, y fueron conducidos en medio de bayonetas. Entonces, fíjate tú el carácter pacífico que tenía aquello, o sea, que llevaron a los miembros de la Real Audiencia, los llevaron a punta de bayoneta, los obligaron Sí, a ir al edificio hay que del Cabildo. explicarle al público que la Real Audiencia de Caracas era el máximo tribunal judicial de la Exactamente. provincia. Y de hecho, era la otra gran, o sea, si vamos a hablar de las grandes instituciones de poder que había en la Capitanía General, estaba por supuesto el Capitán General y después del Capitán General se podría decir que la Real Audiencia, precisamente por ser el máximo tribunal. Y bueno, luego también estaba el Cabildo como contrapeso, que era la autoridad máxima municipal de la capital, pero la audiencia tenía mucho poder porque era el máximo tribunal, ¿no? Entonces, y de ahí el interés de retener a todos los, o sea, de llevar detenidos al cabildo a todos los miembros de la Real Audiencia, así como también a las otras autoridades, ¿no? Entonces, llevan a toda esta gente, a Basadre, a García, a Fierro, y entonces, y Fierro no participó en la reunión, pero lo tuvieron detenido a las 2:30 de la tarde, fue conducido desde su casa hasta la sede del Cabildo, bajo vigilancia, ¿no? Entonces, ya vemos toda la atmósfera en la que se está desarrollando todo esto, ¿no? Entonces tenemos que las autoridades han sido llevadas al cabildo prácticamente detenidos. A Emparan lo tienen en una encerrona, como dicen en España, lo tienen en una encerrona en el cabildo, rodeado de esta gente que lo están presionando, intimidando, y entonces la discusión se prolonga durante horas, pero rodeado de una atmósfera de intimidación, de coacción, ¿no? Y entonces, luego para aumentar el carácter ilegal y extraordinario, si se incorporan unos supuestos diputados, ¿no? Que no tenían derecho a participar porque desde el punto de vista legal, ¿no? Porque se incorporan, por ejemplo, eh, los presbíteros José Cortés de Madariaga y Francisco José Rivas, que se autotitulan diputados del clero, ¿no? Y los letrados, los abogados Juan Germán Rocio y José Félix Sosa, que dicen que son diputados del pueblo, ¿no? O sea, se autoproclaman diputados del pueblo. Y también el hacendado mantuano José Félix Rivas, que curiosamente se autotitula diputado de los pardos, ¿no? Que sabemos que los pardos eran la clase de los mestizos, a los que más bien los mantuanos despreciaban,
y él se titula Que diputado curiosamente José Félix Rivas era un mantuano de origen canario, que pardo no es. Exacto, exacto, y entonces, y se titula diputado de los Pardos, ¿no? Y entonces, y entonces están presentes también militares que están en la conspiración, como el síndico Lino de Clemente, que es oficial de Marina, el teniente coronel Nicolás de Castro y el capitán Juan Pablo Ayala, ¿no? Entonces, y fíjate tú que todo estaba tan planificado y coordinado que entonces un sacerdote recién ordenado, que era José Félix Blanco, y Francisco Javier Llanes, que era un abogado pasante del bufete de Rocio, de Juan Germán Rocio, iban y venían entre la sede del Cabildo y, o sea, entre el interior de la reunión del Cabildo y la multitud que estaba afuera para coordinar todo, ¿no? O sea, para decirle a la gente que estaba afuera lo que tenían que hacer o cómo se tenían que comportar, o sea, para dominar a la turba esa que ellos habían llevado, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, si al principio de la mañana ellos estaban planteando hacer una junta presidida por Empadan, a medida que pasaba el tiempo, entonces aumenta y sabiéndose dueños de la situación y teniendo Empadan a su merced, aumentaban su intransigencia sus pretensiones y entonces ya pretendían simple y llanamente destituirlo, ¿no? Entonces el canónigo Cortés de Madariaga se atacó violentamente Empara, ¿no? Le atribuyó dolosas intenciones y entonces y llegó a solicitar la deposición, ¿no? La destitución pura y simple del capitán general, ¿no? Entonces ahí es donde llegamos a ese famoso momento en que ya visto todo lo que hemos visto, ¿no? Un Empadan que está que lleva horas en esa situación tan desagradable, tan incómoda, en la que lo retienen prácticamente como cautivo, como secuestrado en la sede del Cabildo, soportando durante horas esa presión inaguantable, esos ataques contra su persona violentos, esa intimidación, y, y sabiendo que los militares estaban de parte de los conjurados, de los conspiradores, y entonces, y ante este último violento ataque de Empadan, es cuando, perdón, de Madariaga, es cuando Empadan hace ese gesto que se puede perfectamente entender ya como un gesto de desesperación y ya buscando una salida, que es que sale al Sí, balcón. que, claro, porque hay problemas en las decisiones, ¿no? En qué se va a hacer y va a cabildo abierto, que es lo que se solía O hacer en sea, la época para dirimir las diferencias entre los dos poderes. Pero yo creo que, algo muy importante sobre este hecho, ¿no? Que se suele decir que él salió tras una consulta del pueblo, pero hay un historiador, Efraín, que se llama José Rafael Lovera, que es de la Universidad Central de Venezuela, que le propuso a sus alumnos hacer el cálculo de las estrechas calles, según los mapas de la época, de las calles de Caracas y del centro histórico, y es matemáticamente imposible que allí pudiesen caber más de 40 personas en un día de mercadillo. O sea que la multitud que vende la historiografía oficial tampoco es tal como se indica. no, es claro, eso está claro, que a una pequeña, una relativamente pequeña multitud, lo que había ahí, es mejor sería decir que era una turba, y por supuesto era una turba que habían traído los propios cabecillas del movimiento, ¿no? O sea, que habían traído arrastrados, probablemente pagados a un grupo de gente, a una pequeña multitud o turba y entonces que estaban congregados ahí obedeciendo consignas de los conspiradores, pero es que además yo creo que es que en Pan, lo que yo estaba diciendo, que en Pan ya se vio en una situación que estaba desesperado y entonces ya lo que quería era que terminara aquello y entonces yo creo que fue un gesto de desesperación, que él se vio y salió al balcón y dice, bueno, entonces le pregunto a la gente qué es lo que No, quieren. pero es que Bueno, eso está sí, pidiendo cabildo abierto. no, bueno, pero claro, o sea, él está allá, pero es que yo me imagino también que él, siendo una persona inteligente y viendo todas las circunstancias en las que se estaba produciendo todos los sucesos,
y por lo mismo que tú citabas, de que en ese espacio tampoco es que cabía un gentío, no, y él debía saber lo que no cabía él no creo que él pensara que las condiciones estaban dadas para que se produjera o para que se considerara aquello un cabildo abierto, pero a lo mejor sí que buscó el amparo, a lo mejor de que hubiera del pequeño grupo de gente que estuviera frente al edificio, que de alguna manera sirvieran, si sirvían como contrapeso, o le sirvían como salvavidas para sacarlo de la situación desesperada en la que estaba, ¿no? O sea, es un gesto, bueno, un gesto de desesperación, porque hay que entender lo que decimos, toda la atmósfera ambiental en la que se encontraba, que él tenía horas ahí encerrado con ese grupo de gente, todos en contra de él y todos atacándolo y presionándolo. Entonces, claro, entonces se dirige al balcón como diciéndole un gesto de arrebato, de desesperación. Dice, bueno, le pregunta a la gente si quieren que él siga mandando e incluso en ese momento esa turba incluso vacila, ¿no? Vacila, pero entonces cuando obedecen la consigna de Madariaga que se pone detrás de Empan y le hace señas, igual que también hicieron los regidores Anzola y Palacio, le hicieron señas a la turba, a la pequeña multitud esa de que dijeran que no, y entonces ahí fue donde al fin, con ese gesto ya Emparan definitivamente se da por vencido y dice, bueno, pues yo tampoco quiero mando, ¿no? Pero entonces, pero yo no creo, hay gente que, yo he oído opiniones incluso que hay gente que dice que primero que todo, Empara no renuncia voluntariamente. Como hemos visto a lo largo de toda la narración de los hechos, prácticamente un golpe de Estado. O sea, los militares se han unido a una conspiración. Emparan está secuestrado, está privado de su libertad, está aislado, no tiene apoyo, está rodeado de enemigos y hasta los militares están en su contra. Entonces, él se ve en una situación imposible, donde la única salida al final fue tener que aceptar que Y ya la teniendo todo evidencia, en contra, no le queda de otra. claro, no le queda de otra sino aceptar, porque es que llegado a ese punto, también hay que ver una cosa, que llegado a ese punto, ya los conspiradores no podían retroceder, porque después de todo lo que habían hecho, si ellos permitían que Emparan se escapara ese día, o sea, que se escapara en el sentido de que siguiera como capitán general, que siguiera gobernando, y se hubieran echado para atrás, todos ellos iban a acabar presos por traición, iban a acabar presos por traición y porque lo que habían hecho había rebasado todos los límites, o sea, habían apaisado al capitán general, lo habían extorsionado, lo habían usado incluso amenazas y casi violencia o violencia en su contra, y los militares habían demostrado, eso, al menos esos oficiales conjurados, habían demostrado su deslealtad, entonces ellos sí o sí tenían que ese día se sabía que solo podía acabar de una manera, que era que Empadan fuera destituido. Entonces, y Empadan debió, obviamente, era consciente de eso. Entonces, sabía que la resistencia era inútil y aunque él no aceptara o verbalizara la intención de tirar la toalla, de todas maneras iba a quedar derrocado, destituido. Entonces, con ese gesto dramático ya lo que hace es reconocer su derrota y que no puede hacer más nada. Entonces, y bueno, y lo que ocurre a continuación lo reafirma, que es el hecho de que entonces, claro, se levanta un acta para cubrir las formalidades, un acta donde obligan a firmar al propio Emparan y algunas de las otras autoridades detenidas, la acta donde se certifica que Emparan ya deja de ser capitán general porque supuestamente ha renunciado, ha dimitido, y entonces se forma la Junta de Gobierno, ¿no? La famosa Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII, que a eso vamos a ahorita hablar de la intención de todo eso, pero para concluir el argumento y la narración y para demostrar que aquello fue una destitución por vía de un golpe de Estado, sino que si todo hubiese sido una cosa tan pacífica y tan legal, no hubiera ocurrido lo que ocurre a continuación, que es que Empadan y las otras autoridades destituidas, que fueron destituidos todos, también fue destituido por supuesto la Real Audiencia y el intendente y todo esto,
todas estas autoridades depuestas fueron prácticamente encarcelados, o sea, en Payan y los demás fueron llevados detenidos al puerto de La Guaira y ahí fueron confinados en las fortalezas o en barcos que estaban anclados y fueron mantenidos así, detenidos, presos, hasta que se les expulsó del territorio. O sea, pues entonces el propio Empadan fue embarcado en un barco a Filadelfia a Estados Unidos. Y entonces cuando llega a Filadelfia, que por supuesto ya está libre allá en Estados Unidos, es cuando le escribe a la regencia, al Consejo de la Regencia de la Península y les notifica que ha sido derrocado por una rebelión y advierte de que, bueno, que los rebeldes ahora tienen el control de la Capitanía General y alerta a las autoridades de la regencia para que eviten enviarles armas a las tropas que están en Venezuela porque ahora están bajo el control de los rebeldes, ¿no? De los golpistas. Entonces tenemos que entonces eso termina de certificar lo que ocurrió, ¿no? Y entonces y se forma esta junta de gobierno que llega al extremo de nombrar 4 secretarios de Estado: Rocio en Relaciones Exteriores, Clemente en Marina y Guerra, Nicolás de Anzola en Gracia y Justicia y Fernando Key Muñoz en Hacienda, ¿no? Entonces claro, lo que ocurre antes de analizar el sentido de lo que pasó ese día, pero sí que por supuesto en la práctica se produjo una independencia de facto, pero no jurídica, no legal. No, Independencia de yo lo facto. llamaría más autonomía, porque es que están, No, no, pero escucha, ellos no, no, también, ellos están viendo el antiguo régimen, las 7 partidas del rey no, Alfonso sí, el sí, Sabio. no, pero sí, pero eso es otra cosa, eso es las consideraciones, pero por independencia de facto, ¿qué significa independencia de facto? Significa que ellos, como ellos han desconocido la autoridad del único gobierno central que existe en ese momento, que es el gobierno del Consejo de la Regencia, entonces, por supuesto, ellos ya no obedecen órdenes de nadie, no obedecen las órdenes que vienen de la península porque han desconocido la autoridad de la regencia, que es el único gobierno central. Entonces, eso significa que en los hechos, ellos se empiezan ya a comportar como un gobierno independiente, porque ellos ya asumen aunque de manera ilegal o de facto, pero ellos asumen en la práctica los poderes de un gobierno independiente, porque ellos no están obedeciendo a nadie, no están sujetos a la autoridad ni le están rindiendo cuentas a nadie, o sea que ellos asumieron el poder y empezaron a comportarse en los hechos, en la práctica, con los recursos y los poderes del Estado, empezaron a comportarse como un gobierno independiente, aunque por supuesto ellos decían que lo hacían en nombre de Fernando VII, del rey, y jurando lealtad a la corona, pero Sí, en que la la práctica. soberanía reside en el pueblo y ellos estaban representando al pueblo, ¿no? Exacto, pero lo que te quiero decir es eso, o sea, que ellos en la práctica, ese día, en los hechos, de facto, Venezuela en la práctica se convierte Sí, bueno, en un ente político independiente, más no en un independiente. país independiente, eso hay que tenerlo claro. Bueno, pero exacto, porque tú sabes que hay una independencia de facto es cuando tú en la práctica no obedeces a nadie, o sea, no obedeces a ninguna autoridad que esté por encima de ti, Sí, ni pero a, sí reconocen al rey de España, lo reconocen, pero el rey no les puede dar órdenes porque porque está está preso preso, en porque es que cárcel. supuestamente la Junta se establece hasta que él salga en libertad. No, sí, pero me refiero que en la práctica, en los hechos, ellos gobiernan como un gobierno independiente porque si ellos hubieran hecho como en Paran, que acataba las órdenes que venían de la península en este caso, de la regencia, ellos hubieran sido un gobierno autónomo, pero no independiente, pero como dejaron de obedecer cualquier orden que viniera de la Sí, península pero es que y en la, Parán también fue nombrado por la Junta de Regencia. Sí, pero entiende lo que te quiero decir, que ellos en la práctica no obedecían a nadie. O sea, en la práctica era una independencia de facto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, había una independencia de facto, ¿no? No estamos hablando todavía de independencia. Por supuesto que ellos no proclamaron la independencia
ni Sí, nada por el estilo, es pero un que ente la político que es independiente, autónomo. ¿Verdad? Eso es lo que quieres decir, te independiente, ¿no? entiendo. Porque autónomo sería si hubiera una autoridad superior que les diera que tuviera más poderes que ellos en algún sentido, pero es que ellos no obedecían a nadie, o sea, que Sí, o sea, pero ellos se basan en las 7 partidas del rey Alfonso X, del sí, sí, sabio, que también dice que la soberanía recae en el pueblo y eso es lo que están haciendo. Y de hecho, crean la sociedad patriótica. Pero es que ellos no representaban romper tampoco los vínculos con el rey legítimo de España, de exacto, Indias, que era Fernando exacto, VII, porque pero sí, pero eso es otra, sí, exacto, pero ese es el otro punto, otra cosa que es el objetivo del movimiento, ¿no? Ya cuando hablamos del objetivo del movimiento, sabemos que por lo que ocurrió un año después, cuando ya sí van claro, pero eso a la, es tras bastidores. exacto, a la independencia jurídica, a la independencia oficial, legal, bueno, desde el punto de vista de ellos, sabemos que los cabecillas de aquel movimiento y los que formaron ese gobierno, yo que en su mayoría, yo creo que en su mayoría ya tenían la intención de hacer la independencia, el proceso independentista. Lo que pasa es que yo creo que también entre ellos mismos posiblemente había dos tendencias. Había una tendencia que decía, bueno, vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Si las cosas están a nuestro favor, proclamamos la independencia. Si no, nos retractamos, o sea, si no, no vamos a la independencia y nos quedamos tan tranquilos porque de hecho no hemos proclamado la independencia todavía y oficialmente hemos mantenido la lealtad al rey, o sea que no hay ningún problema si no damos el siguiente paso. Entonces vamos a esperar a cómo evolucionan los acontecimientos y si los acontecimientos están a favor de nuestro proyecto independentista, proclamamos la independencia. Y yo creo que había la otra tendencia, que era la que estaba decidida a ir a la independencia sí o sí, pero solo era cuestión de tiempo, o sea, que iban a esperar un tiempo para dar el siguiente paso, ¿no? Y luego, bueno, también es posible que hubiera algunos, pero yo creo que, en mi opinión, eran pocos, eran minorías, que a lo mejor no se habían planteado ni una cosa ni la otra, o sea, que en ningún momento les había pasado por la cabeza lo de la declaración de independencia, pero yo sí creo que la mayoría, como te digo, la mayoría estaban a favor de la independencia, pero unos Sí, en pero la virtud mayoría de esta élite, de esta Junta de Suprema, porque de el la Junta, pueblo sí, llano sí, 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 en su mayoría era totalmente leal al rey de España, a Fernando VII. De hecho, también existe la posibilidad de que ese bando extremista que sí quería una independencia, no se haya lanzado de lleno sobre ella porque no veía el apoyo popular, ¿no? De la población, de las sí, claro, masas. Sí, exacto, pero esa es otra cosa, que es la opinión popular. Por supuesto que la opinión popular mayoritariamente a favor de la corona y por eso es que ellos también, por una cuestión de prudencia y de pragmatismo y sentido común, por eso también es otra razón por la que ellos no proclaman la independencia enseguida, sino que ellos proclaman su lealtad a Fernando VII también por eso, porque ellos sabían que la mayoría del pueblo, de las clases sociales populares, estaban a favor de la corona. Entonces había que engañar, por decirlo de alguna manera, bueno, o sí, había que engañar a la gente para ir llevándolos poco a poco a su terreno, ¿no? Y también porque había una situación de incertidumbre que ellos no había que ver cómo evolucionaban las cosas en la península, ¿no? Cómo seguía la guerra en la península. Y entonces, por eso es que yo digo que yo creo que la mayoría de los cabecillas, o casi todos los cabecillas, tenían en mente en algún momento intentar llegar a la independencia. Lo que pasa es que sí, no, es que había lo vemos uno, posteriormente, que la mayoría de los cabecillas fueron del bando claro, independentista, pero ojo, que también hay del bando realista. uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que había unos que eran más prudentes, más cautelosos y que querían esperar a ver cómo evolucionaban los acontecimientos en general y sobre todo en la península. Ujú. Y había otros que eran más exaltados y que querían ir más rápido, pero
claro, en ese primer momento, como digo, con la excusa de proteger los derechos de Fernando VII, jurando lealtad a Fernando VII, un juramento que un año después la mayoría de ellos iban a renegar, iban a violar ese juramento, pero jurándole lealtad a Fernando VII, a la corona, y prometiendo, jurando Ujú. proteger los derechos de Fernando VII. Sin embargo, de momento, de entrada, ya ese 19 de abril, ellos, como digo, en la práctica, en los hechos se convirtieron en un gobierno independiente y asaltaron el poder y empezaron a manejarse como un gobierno independiente, hasta creando ministerios, lo que hemos citado, creando secretarías de Estado, cosa totalmente eh, inaudita que no había ocurrido antes, que eran secretarías de Relaciones Exteriores, No, y de también Hacienda. se establecieron juntas similares en el resto de las provincias, hay que decirlo Exacto, así. Y exacto. Entonces, sí, se creó la sociedad patriótica también. Eh, exacto, y enviaron representantes a Estados Unidos y al Reino Unido, ujú. pero por eso, porque o sea, ellos de momento juraban lealtad a Fernando VII y decían que lo que estaban haciendo era para proteger los derechos de la monarquía, de la corona, del legítimo rey, pero en la práctica se estaban comportando ya como un gobierno independiente, o sea, mandando enviados al extranjero, asumiendo todos los poderes y las competencias y sobre todo desconociendo la autoridad del gobierno central que estaba en la península y que de la regencia que representaba legítimamente a Fernando VII. Y también hay que decir, por supuesto, sin olvidar que la provincia de Maracaibo y la provincia de Guayana y la Y zona de decoro. la ciudad de Coro, al no reconocer la autoridad de este gobierno, de esta Junta Suprema, fueron los únicos territorios que no lo reconocieron. Esta Junta Suprema inició la guerra contra ellos, ¿no? O sea, pocos meses después iniciaron una primera campaña contra Coro, o sea, con lo cual además este gobierno inicia una guerra contra los verdaderos leales a la monarquía, o sea, contra los legitimistas que no aceptaron la autoridad de esa junta autoproclamada, que aunque se decía defensora de Fernando VII, viste, vemos cómo actúa contra los leales al rey en Coro, Maracaibo y después también en Guayana, ¿no? Entonces Sí, vemos que, sí, que, que detrás sí. de bastidores, o sea, muchos de estos líderes planificaron, ¿no? Un proceso que condujo a la declaración de independencia de la España peninsular el 5 de julio de 1811. Pero vamos a hablar, Efraín, de esas personas que apoyaron el 19 de abril y luego se arrepintieron, ¿no? Entre esas personas podemos incluir a Andrés Bello. Recordémonos que Andrés Bello era un liberal moderado y el gobierno Ujú. afrancesado no era de su agrado, por eso apoya a la, gente, a la Junta Suprema el 19 de abril de 1810, que gobernaba en nombre de Fernando VII, ¿no? Y por sus conocimientos del inglés es comisionado junto a Bolívar y Luis López Méndez en misión como representante de Venezuela en Londres, ¿no? Y al llegar en Londres se encuentra que tenían ideas independentistas. Al principio los apoya, ya que España, como hemos dicho, estaba bajo el poder de Pepe Ujú, Botella, hermano de Napoleón, y luego de ujú. nuevo pasa a ser, digámoslo, libre, ¿no? Un país libre. Incluso pide amnistía a la embajada española, donde cita que no está de acuerdo Sí, con la revolución. De hecho, forma parte del periódico El Español, que no abogaba por la independencia. Y en 1820 escribía al periodista José María Blanco Guay recomendando la monarquía, ¿no? Como forma de gobierno. Y Bello también se lamentaría después de la independencia, diciendo qué desgracia, digo, porque por falta de un gobierno regular, porque el republicano jamás lo será entre nosotros, siga siendo Venezuela el teatro de la guerra civil. Estas son las propias palabras de Andrés Bello, ¿no? Que le exacto. escribe a Servando de la Miera en 1821. ¿Qué opinión nos tienes que dar sobre Andrés Bello, Efraín? No, bueno, yo creo que tú lo has expresado muy bien. O sea, él es para empezar, él es un funcionario público de carrera, ¿no? O sea, él es un funcionario del Estado, de carrera, de la administración pública, de la Capitanía General. Y entonces, claro, cuando sucede todo esto el 19 de abril,
él como funcionario público que no estaba metido en política, él no tiene nada que ver en el movimiento. Sin embargo, claro, él sigue trabajando a pesar del cambio de gobierno. Él como funcionario público sigue trabajando bajo el nuevo gobierno que se forma. Y entonces, y por sus conocimientos de inglés y su cultura, lo nombran en esa comisión diplomática que envían a Londres a buscar reconocimiento y apoyo del gobierno británico. Y entonces una vez allá, como tú dices, bueno, entonces él va cumpliendo una misión como funcionario del Estado, ¿no? Como funcionario de carrera y en este caso como diplomático. Y entonces, claro, se ve atrapado en esa vorágine donde seguramente él al final incluso intenta, en vista de todo lo que pasa a continuación, la caída de la Primera República, y todo, él intenta obtener un indulto, una amnistía, un perdón legal de la Embajada de España en Londres y no la obtiene, ¿no? Y entonces, como tú dices, él aboga como por una especie de tercera vía donde él dice, bueno, busquemos una reconciliación en base a concesiones mutuas, ¿no? A ver qué se puede hacer para dejar satisfechos tanto aquellos que han militado en el bando independentista como aquellos que han defendido la legitimidad monárquica, los realistas, ¿no? Entonces, Sí, eh, él era, digámoslo, eh, pensador de una monarquía, pero constitucional, ¿no? Era un liberal moderado, por llamarlo de una manera. exacto. Y bueno, y si hacemos una reflexión sobre el 19 de abril, como una reflexión en voz alta de, por supuesto, como durante mucho tiempo se le ha vendido como el primer grito de independencia, es un poco absurdo decir eso, ¿no? Porque aunque ciertamente sí fue el inicio se puede calificar como el inicio del proceso independentista, precisamente por las intenciones ocultas y lo que a continuación harían los cabecillas de ese movimiento, pero en la propia fecha y en los meses siguientes no se menciona, o sea, no hay esa intención expuesta oficial de ir hacia una independencia y lo que hubo ese día fue un proceso oficialmente sobre el papel, ¿no? Un proceso de reafirmación de lealtad a Fernando VII. Entonces, aunque los cabecillas del movimiento tuvieran otra agenda y otras intenciones ocultas, pero eso fue lo que se vendió aquel día y entonces el pueblo fue engañado de alguna manera y por eso cuando se proclaman el bando que proclaman los rebeldes o los golpistas cuando asumen el poder, el bando se proclama en medio de vivas a Fernando VII, porque entonces eso fue el ambiente lo que el pueblo pensó que era un movimiento a favor de Fernando VII. Entonces, catalogarlo como el primer grito de una independencia quizás no sería o no es lo más acertado, sino bien lo que podríamos hablar es realmente del primer golpe de Estado en la historia de Venezuela, un golpe de Estado que además ocultó, o sea, que fue expresión de un movimiento, de una conspiración que terminó engañando a la opinión pública, porque traía unas intenciones ocultas y una agenda oculta para ir a un proceso independentista cuando no fue lo que se le vendió a la gente el propio día de los acontecimientos y en los meses siguientes. Un personaje que estuvo muy inmiscuido en este tema del 19 de abril fue Feliciano Palacios y Blanco, que curiosamente es tío de Simón Bolívar, ¿no? Y recordemos que Ujú, en 1808 él era capitán de las milicias en Caracas, y cuando se tuvo la noticia de las abdicaciones de Fernando VII y la península bajo control de Napoleón, todos declararon lealtad al rey, ¿no? Y repudio a los franceses. Y esa noche él realizó una ceremonia de jura presidida por el alférez real, que es él, ¿no? Que era Feliciano ujú, Palacios. Y se colocó un retrato de Fernando VII en la sala capitular del Cabildo de Caracas. Y el 19 ujú. de abril, como hemos dicho, pues apoyó a la Junta Suprema de Caracas y de hecho forma parte de la misma. Y bueno, al comenzar la guerra y ver que los planes independentistas de los miembros principales, él huye de Venezuela. Ujú, Y cuando vuelve, cuando los realistas toman el poder,
reclama su cargo de alférez real, solicitando el perdón del rey y la devolución también de sus propiedades, y se reincorporó al Cabildo de Caracas y defendió la causa del rey de España, y en 1819 firmó un documento feroz en contra de Simón Bolívar y la instalación del Congreso de Angostura. Otros miembros, Efraín, importantes, que apoyaron el 19 de abril, eh, y la Junta Suprema de Caracas, que oficialmente se llamó la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, y ejercen sin obedecer a instrucciones de España y planean bajo cuerda esta independencia. Uno de estos miembros importantes son unos comerciantes y hermanos peninsulares que se llaman Francisco Manuel y José González de Linares, ¿no? Este último fue nombrado por la Junta Suprema miembro del Tribunal de Policía de Caracas, ¿no? O sea, los que se encargaban del orden público. Y ellos organizaban tertulias políticas en su casa y comienzan a fraguar una conspiración para derrocar a la Junta Suprema de Caracas, siendo ellos miembros de ellos, porque ven que ellos no querían la independencia, ¿no? Estos planes de separación. Y bueno, a ese plan se unió un abogado criollo que se llama José Bernabé Díaz, que era el ministro del Tribunal de Apelación de la Junta Suprema de Caracas, y también un capitán español que se llama Antonio Guzmán, que es curiosamente el abuelo de Antonio Guzmán Blanco, el que fue posteriormente presidente de Venezuela, y también otros criollos, ¿no? Y su plan era crear otra junta adicta a la regencia de España, integrada por Dionisio Franco, que era el director de la renta del tabaco, José de Limonta, contador mayor, el marqués de Casaleón y el arzobispo Narciso Coliprat, quienes gobernarían Venezuela hasta que Fernando VII pues volviera al poder. Y bueno, al parecer algunos asistentes, Efraín, a las reuniones fueron indiscretos y contaron los planes nada más y nada menos que al cura José Cortés de Madariaga, quien da alerta a las autoridades militares e inmediatamente pues los arrestan, y a estos conspiradores, y fueron interrogados y torturados, entre ellos oficiales comprometidos como Antonio Guzmán, José Girón y José Montiel, y fueron sometidos a un juicio, obviamente un juicio muy parcializado, y condenados con diversas penas como prisión, destierro y confinamiento. Y personajes como Coli Prat y el Marqués de Casa León no fueron perseguidos, porque ellos decían que no sabían nada de los planes, no se hicieron los locos. Y los hermanos Linares, Efraín, fueron recluidos en las bóvedas de La Guaira, y el abogado Díaz fue desterrado a Barcelona, Venezuela, en el oriente, y el canónigo Bolea fue expulsado de Venezuela. Al capitán Antonio Guzmán fue enviado preso a Puerto Cabello, y se salvaron de la pena de muerte por su delito por no pasar de tentativo, ¿no? Es curioso, ¿no? Estos casos de gente que apoyó el 19 de abril, y al final pues no estaban de acuerdo con un proceso de independencia que fue lo que desbocó posteriormente, ¿no, Efraín? Claro, sí, como bien has citado, todas estas personas tenían otra, fueron, por decirlo de alguna manera, pecaron de inocentes o fueron tontos útiles porque fueron utilizados en su momento y no sabían lo que realmente se fraguaba por detrás, o sea, no sabían lo que tenían en mente o qué tan lejos estaban dispuestos a llegar los de la cúpula o la alta dirigencia del movimiento del 19 de abril, ¿no? Y entonces se vieron desencantados y al final reafirmaron lo que era sus convicciones, su lealtad auténtica a la corona y bueno, y entonces se desvincularon, pero ya era demasiado tarde, o sea, se desvincularon y trataron de demostrar su lealtad al unirse al bando legitimista o realista. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, son gente que tenía altos cargos dentro de esta Junta Suprema. Aquí vemos que no todas las ideas eran buscar Mm, una declaración de independencia como pasó en 1811. De hecho, Vicente de Emparan luego se daría su opinión sobre lo que en 1811 ocurría, cuando tenía justamente 64 años, y cito a Vicente de Emparan: una rebelión de hombres desleales por naturaleza, ignorantes y ambiciosos, para quedar al mando de la Capitanía General de Venezuela. ujú. Y algo importante que no podemos dejar pasar, Efraín, es que luego de la caída de la Primera República en 1812, gracias a la reconquista llevada a cabo por
jefe realista Domingo de Monteverde, se restauró el sistema político monárquico que había imperado en Venezuela, ¿no? Hasta el 19 de Mm. abril de 1810. Y el 3 de septiembre de 1812, Monteverde fue nombrado capitán general de la provincia de Venezuela y presidente de la Real Audiencia de Caracas también, ¿no? Y bueno, los leales mantuanos al rey conformarán el cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Caracas. Y bueno, estos criollos del ayuntamiento caraqueño escribirán un extenso informe a su majestad el rey Fernando VII, donde detallan los principales hechos acontecidos desde el 19 de abril de 1810 hasta la entrada triunfal de Monteverde a Caracas. Y este documento, Efraín, está fechado el 3 de octubre de 1812 y reposa en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y es importante citarlo porque aquí dice exactamente lo que a sus ojos representó el 19 de abril de 1810. Y cito este documento del Ayuntamiento de Caracas. Después de 2 años y 3 meses de anarquía, de horrores, de tiranía y lo que es más sensible, de una escandalosa y violenta separación de la madre patria, el Ayuntamiento de la ciudad de Caracas, capital de las provincias de Venezuela, tiene hoy la dulce satisfacción de volver a entablar con ella sus antiguas relaciones y de anunciar a vuestra majestad la reducción de estas provincias a la justa y legítima obediencia del señor don Fernando VII. En el informe, como bien dije, o sea, se señala el 19 de abril de 1810 como un acto de deslealtad a la monarquía hispánica de la que Venezuela era integrante y que a partir de aquí comenzarán los males del país. Sigo citando el documento. Caracas querría poder borrar, aún con la sangre misma de sus hijos, de las páginas de su historia, el día 19 de abril de 1810, día funesto en que un puñado de hombres sin talentos, sin virtudes y sin opinión usurparon el nombre y los derechos del pueblo, depusieron a las legítimas autoridades, violaron la santidad de la religión, encadenaron a los hombres de bien, cubrieron de luto a las familias honradas, sedujeron la sencillez de los pueblos, fascinaron a los ignorantes y echaron sobre su desgraciada patria el borrón más ignominioso y menos merecido. ¿Qué tal, Efraín, este informe del Ayuntamiento de Caracas de 1812? Sí, bueno, bastante ilustrativo de lo que muchos opinaron y sobre todo después de las tragedias y los desmanes que trajo la guerra en esa etapa temprana de la Primera República, bueno, bastante ilustrativo de lo que por una parte muchos pensaban sinceramente y seguramente también lo que algunos ahora después decían por oportunismo o por pragmatismo buscando un perdón y una eh, rectificación pues, de lo que había sido su pasada conducta para intentar ser perdonados y reinsertarse de nuevo en el orden legal monárquico en aquel momento en que la causa independentista parecía perdida, ¿no? Pero sin duda sí que es bastante interesante y bastante ilustrativo escuchar estos testimonios y analizarlos en el contexto justo de la época. Sí, totalmente de acuerdo. No todos los mantuanos apoyaron un proceso de secesión con la madre patria, ¿no? Bueno, Efraín, ya estamos llegando al final de este podcast. Ha sido todo un gustazo, ¿no? Este especial sobre el 19 de abril de 1810, que creo que era necesario, ¿no? Para que la gente, el público en general, pues abra los ojos de la realidad histórica y no esas Ujú. falsedades que suele contar la historiografía oficial. Bueno, Efraín, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, como siempre ha sido un honor y un placer estar aquí departiendo contigo para todo el público de Venezuela Provincial, a quien no queda sino mandar un caluroso saludo y un abrazo desde la distancia y seguir y invitarlos a que sigan participando y que sigan apoyando este proyecto y disfrutando de todas y cada una de las entrevistas que tú haces por este medio con muchas personas de gran valía y contrastando opiniones muy distintas sobre los procesos históricos de la época de la Venezuela hispánica y su transición a la Venezuela independiente. Bueno, gracias por tus palabras, Efraín, y gracias una vez más por colaborar con nosotros en Venezuela Provincial. Seguro te tendremos en el futuro, ¿no? Para hablar más de estos temas históricos que nos
atañe, ¿no? A la hispanidad. Y bueno, también recordarles que te gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar así más a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así cuando subamos videos pues estén informados de todo el material que subimos a nuestras redes sociales. Recordarles que Venezuela Provincial sube nuestros artículos de investigación histórica a través de nuestras páginas de Facebook e Mm. Instagram. Nos pueden seguir por ahí para leer todos estos artículos. Y aprovechamos, Efraín, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas o patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Ángel Suárez, Domingo González, José Alberto Gil Martínez. Y bueno, si quieren ser mecenas y patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego, Adiós. hasta la próxima.